Los apremios más frecuentemente denunciados fueron el pau de arara, su nombre en portugués. El procedimiento se popularizó en los servicios secretos brasileños. Amarrada y suspendida de una barra de metal o madera, la persona recibe descargas eléctricas. La picana consiste en la introducción de un palo en el ano de la víctima. Una derivación de esto es la inyección de agua a presión por los orificios naturales del cuerpo. El submarino corresponde al sumergimiento del individuo en una bañera o en un barril llenos con agua o excrementos. El submarino seco se llama la asfixia con una bolsa plástica amarrada al cuello de la víctima. Tal vez la tortura más conocida en Chile es la parrilla. Golpes eléctricos son aplicados a una persona amarrada a un catre metálico. Un procedimiento menos refinado es el teléfono. Violentas palmadas simultáneas son aplicadas sobre los oídos de las víctimas. Otras torturas utilizadas han sido el sumergimiento del interrogado en una tina con agua y hielo, o los golpes con bolsas de arena, las quemaduras con cigarrillos, la introducción de agujas en las uñas, la violación y los ultrajes sexuales, ya sea por los mismos torturadores o empleando perros y otros animales. Objetivos de la tortura son aislar al sujeto, hacer sentir su indefensión, quebrantar su voluntad, reducir su autoestima y, en definitiva, hacerlo colaborar entregando la información pedida por sus captores. Nos amarraban a una silla y pateaban la silla, nos caíamos, en fin, y que confesáramos cosas que eran inconfesables porque eran mentiras. Querían que yo dijera dónde había escondido en unos barcos todos los antibióticos de La Serena y Coquimbo para los hospitales clandestinos, cosas así, pero increíbles. Y entonces como me negaba a ello, Krasnov da la orden de ablándenla. Entonces, en ese momento me llevan a el lugar de tortura y empieza de inmediato la tortura. Me hacen desnudarme, que es, yo diría, lo más impactante casi para las mujeres, ¿no? Porque la DINA fundamentalmente, digamos, agrede a las mujeres a través de lo que es su cuerpo, su sexualidad y su Después los pegaron, los tuvieron en la muralla ahí. Después un teniente dijo, ¿saben que nosotros somos criminales? Dijo, ¿saben lo que le va a suceder? A ustedes los vamos a matar, lo dijo. Los vamos a llevarlo a una barricada y los vamos a matarlo ahí, los vamos a dar por muertos y después vamos a decir que la misma gente los matan a ustedes. Entonces la gente va a estar en contra del pueblo, de ellos mismos, y va a estar a favor del gobierno. Un teniente de bigote. Y después, después dijo, tomen aire antes que los matemos. Los torturadores son una mezcla de hombres psicópatas, algunos que disfrutan mucho con el ejercer una acción violenta sobre el otro ser humano, y otros muy fríos como el entonces capitán Miguel Krasnov Marchenko, hoy día todavía coronel y aún miembro activo de las Fuerzas Armadas. Era un tipo muy frío e ideológicamente absolutamente convencido de que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer. Las vendas son las casas de interrogatorio y de tortura. Se las llamaba venda. Había una venda sexy, donde se cometía toda clase de tropelías de tipo sexual, donde estaban las muchachas sentadas, arrinconadas contra la pared en una pieza, y había un tipo que les pasaba un pene erecto por la cara, vendadas. Me habían dicho de que ahí habían perros que eran amaestrados, lo cual lo corroboré después, que sí habían perros amaestrados de los cuales los mismos torturadores hacían erectarse al perro para que torturara a las compañeras y nos tiraban, o sea, el semen se tiraba del perro con... La torre era un lugar donde íbamos los que iban a morir, ¿no?
Creo que no somos más de 3 los sobrevivientes que hay hoy día que pasamos por la torre. Toda la gente que pasó por la torre prácticamente está desaparecida. Era un lugar de aislamiento donde las celdas tenían aproximadamente 60 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo. Yo mido 1,75 m, por lo tanto durante esos 3 meses no pude estirar mis piernas, ¿no? Tenía que estar con mis piernas encogidas hacia el pecho. Y eran celdas que no tenían puerta, ni tenían ninguna ventilación ni ventana, solamente tenían un orificio tipo puertecita para conejos, donde tú tenías que entrar y salir reptando. Porque cuando ya se tortura es porque se han violado todos los demás derechos humanos, ¿me entiendes? Y la verdad es que además, cuando se habla de la tortura como elemento de violación de los derechos humanos, se restringe la violación a un número muy pequeño de personas. No sé si me entiende, aunque hayan sido miles. Pero la verdad es que aquí hubo todo un pueblo afectado, ¿ya? Y los derechos se violaron, los derechos de ese pueblo se violaron mucho antes, o mis derechos se violaron mucho antes de que yo fuera detenida. A mí en la Villa Grimaldi me tocó ver cosas bien terribles en los otros. Me tocó ver la muerte lenta de Sedomir Lausic, que era un joven puntarenense del extremo sur del país, que tenía 21 años, era un técnico agrícola, y a él lo mataron lentamente a cadenazos. Nosotros vimos esa mole de hombre que tenía 1,90 m, que tenía una corpulencia impresionante, que tenía un estado físico como lo puede tener un muchacho atleta de 21 años, que no moría jamás, ¿no? Y sus estertores cada vez iban siendo, digamos, más profundos, más roncos, y cada vez, digamos, que esa cadena se topaba con la carne, con su espalda, con su cabeza, con sus nalgas, con sus piernas, cada vez, digamos, sonaban menos las cadenas, ¿no? Porque se iba, digamos, ampliando esa masa. Y en ese momento, el acto de amor más grande que uno podía tener hacia él era desearle que muriera rápidamente, que terminara eso, que no siguiera esa agonía que a lo mejor duró 3 horas, pero que a mí me pareció infinita. Solamente había un quejido ronco nomás. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más alto